¿Cómo están, alumnos del octavo grado? Les saluda la profe Romina. El día de hoy nos volvemos a reencontrar para un nuevo desarrollo de contenido en la materia de historia y geografía. Muy bien, para ello me gustaría que también tengan a mano sus materiales en la página 68 y 69. Excelente. Primeramente observemos un poquito aquí nuestro mapa conceptual. Vamos a mirar un poquito donde dice población latinoamericana. Esta población latinoamericana se organiza en dos áreas. Tenemos el área rural y tenemos el área urbana. Miraremos un poquito donde nos dice área rural. ¿Qué pasa en el área rural? Vive en áreas agrícolas y ganaderas, trabaja lejos de los centros de consumo, carece de centros médicos, asistenciales y escuelas, se encuentra imposibilitada para acceder a créditos, se emplea en épocas de cosechas y carece de seguro social. Como ya sabemos, ¿verdad? Como es de conocimiento, en la parte del área rural, por ejemplo, las personas que están aisladas de la ciudad, muchas veces no cuentan con estos tipos de, vamos a decir, beneficios. Serían beneficios, ¿por qué? Porque muchas veces se encuentran muy lejos y no tienen algún centro médico asistencial, ¿verdad? O de repente algún consumo que quieran, algún producto que quieran se encuentra muy lejos, tiene que venir hasta la ciudad para poder tener, ¿verdad? Eso también implica mucha distancia, movilizarse, venir de lejos, ¿verdad? Muy bien, tenemos el área urbana, donde nos dice que muchos viven en la periferia de las ciudades en casas precarias. Tiene servicio social y cuenta con servicios sanitarios. Los empleados, artesanos, comerciantes, industriales poseen un poquito distinto nivel de vida de acuerdo al empleo que poseen, una asistencia médica sanitaria suficiente y acceso a todos los niveles educativos. Entonces, siempre podemos darnos cuenta que el área urbana posee mucho más, vamos a decir, beneficios que la del área rural, ¿verdad? En el área urbana siempre tenemos casi todo a mano, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a mirar un poquito estas imágenes que vemos aquí, ¿verdad? Vemos un poquito vamos a decir este cultivo que vemos a la izquierda, ¿verdad? Personas que, que un cultivo en sí, ¿verdad? De que algunas personas lo hicieron. Vemos al otro lado la ganadería, ¿verdad? Vemos ahí a vacas, chanchos, ovejas, ¿verdad? Luego vemos a personas que están pescando, ¿verdad? Como bien sabemos, también muchas personas se dedican un poquito a la pesca para subsistir también, ¿verdad? Para ganarse un poquito el pan de cada día. Y luego vemos un poquito aquí a este tractor que está preparando el suelo para que se pueda, vamos a decir, para que se pueda realizar el cultivo. Muy bien, nuestro tema de hoy entonces es modificaciones del paisaje natural que conforma el paisaje cultural. Excelente. Estaremos un poquito mirando qué es lo que es el paisaje cultural. Cuando hablamos de paisaje cultural, el ser humano desde siempre ha elegido un lugar que ofrezca beneficios naturales para su desarrollo. ¿Qué hace aquí? Realiza transformaciones a la naturaleza, ya así formando ya pequeñas comunidades y después de algún tiempo ya son verdaderas ciudades, ¿verdad? Como nosotros solemos fijarnos un poquito, ¿verdad? Siempre suele haber en un lugar, de repente empiezan con pocas casas hasta que después ya se forma un barrio y muchas veces ya una comunidad y una ciudad. Muy bien, cuando hablamos de modificaciones del paisaje natural que conforma el paisaje cultural, hablamos un poquito de la población. Cuando hablamos de población, decimos que la población se denomina al conjunto de habitantes de un determinado territorio, ya sea un país, una ciudad o una región. Hablamos también que en un lugar siempre existe, vamos a decir, una producción. ¿Qué es lo que significa la producción para nosotros? Son actividades propias que realizamos los seres humanos para aprovechar el paisaje. ¿Y cuáles son estos? Son la agricultura. La agricultura, por ejemplo, es la primera actividad humana en la cual el paisaje se modifica. Por ejemplo, la tala de los árboles autóctonos, ¿verdad? De la región. ¿Para qué esto? Para cultivar otras especies que sirven para la alimentación del ser humano u otros menesteres.
La producción agrícola, por ejemplo, donde se emplean varios métodos para lograr mayores beneficios, como por ejemplo el sistema intensivo, extensivo, ¿verdad? La ganadería, también vemos que es otra actividad primordial donde se dedica el ser humano. Aquí, por ejemplo, se inicia con la domesticación de animales, de los cuales se obtienen alimentos que, por ejemplo, nosotros obtenemos gracias a la ganadería. Carne, leche, huevo, todo lo que sea su derivado. Además, también se crían aves, equinos, ovinos, ¿verdad? Todo esto un poquito para una buena producción. La producción ganadera, por ejemplo, se emplea varios métodos para lograr mayores beneficios. Excelente, vemos también que hay otras actividades productivas como por ejemplo la explotación forestal. ¿Qué es lo que es la explotación forestal? Esto se realiza para la extracción de madera y resina. Tenemos a la pesca que hablamos en un principio, ¿verdad? Esto, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, constituye fuente de proteínas para el ser humano. La pesca se puede realizar ya sea por vía marítima o de los ríos de agua dulce. Luego tenemos la minería, que se refiere a los recursos naturales del subsuelo que no son renovables. Y tenemos también a la industria y comercio. Esto ya se refiere un poquito a la transformación de la materia prima. ¿Para qué? Para que pueda ser comercializada por la población de acuerdo con sus necesidades. Vemos también que en toda productividad, ¿verdad? Se tiene mucho en cuenta las regiones, porque esto hace que existan países desarrollados y países menos desarrollados que presentan, vamos a decir, diferentes indicadores para conocer un poquito la realidad, porque cada país es diferente, cada realidad es diferente. Vamos a hacer una comparación. Los países desarrollados, por ejemplo, poseen una estructura industrial muy compleja. Ellos tienen las mejores maquinarias, ¿verdad? Se encuentran a la vanguardia de la investigación científica y la tecnología. Cada día van mejorando, van actualizándose. ¿Por qué? Porque tienen cómo hacerlo, ¿verdad? Tienen todas las herramientas necesarias. Con un mayor número de población urbana con respecto a la rural. También esto exportan productos manufacturados. En cambio, los países menos desarrollados se caracterizan por contraer muchas deudas con los países extranjeros. De acuerdo a eso, por ejemplo, ellos van realizando, de repente ya están muy endeudados, ¿verdad? Entonces se le imposibilita un poco ir un poco más adelante, vamos a decir, ir creciendo económicamente. Los países menos desarrollados también, por ejemplo, se dedican a la producción primaria y casi todos los países tienen una fuerte intervención de empresas extranjeras, siempre con ayuda de países extranjeros, ¿verdad? Bueno, vemos un poquito que las actividades económicas, ¿cuáles son las actividades económicas que más se observan? La agricultura, la ganadería y la pesca. Estas son, vamos a decir, actividades propias, ¿verdad? ¿Cuál es lo que es la diferencia entre estas actividades? La diferencia, por ejemplo, sería que reside en el tipo del suelo para el cual es apto, ¿verdad? Si de repente el suelo es apto, entonces puede haber una buena producción, pero si no, no le sirve. ¿A qué otras actividades el ser humano podría dedicarse en estos tipos de paisajes, ¿verdad? Podemos ver un poquito nuestras imágenes y ver qué es lo que otro tipo de actividades puede realizar la persona. Y dice también qué tipo de actividades existen en la ciudad, dice. Por ejemplo, puede variar esto. En una ciudad, por ejemplo, las actividades de producción cambian. Pues la población, ¿qué hace? Se dedica generalmente a la industria y al comercio. Excelente. Luego vemos un poquito donde dice, expreso las características en cuanto a la productividad de los países desarrollados y países en vías de desarrollo. Así como estuvimos hablando, hacer un poquito una diferencia, ¿verdad? Muy bien, al término entonces del trabajito van a enviarme con sus nombres y apellidos y grado para poder ser registrado. Cualquier duda o consulta estamos en línea y nos reencontramos en la próxima clase. Que tengan una buena tarde.